con Antonio Alonso Marcos, es profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenas. Muy buenas tardes. Antonio, la OCS la hemos puesto en foco en los últimos días. No es ni mucho menos una cumbre nueva, más de 20 años de vigencia, pero sí que es cierto que en el entorno en el que nos encontramos adquiere todavía más relevancia y también mucho mayor peso. Hemos visto cómo Rusia y China, por citar a dos de las principales potencias que allí se encontraban, han abierto paso a una alternativa, por así llamarlo, a Occidente, allí mismo, en Samarcanda. ¿Cómo estás viendo el avance entre estas potencias, el fortalecimiento de lazos? Porque entre los temas que ahí se abordaron, más allá de la seguridad nacional, también se habló y mucho de los vínculos económicos, políticos y también de la cuestión energética. Sí, bueno, hace 20 años se miraba con cierto recelo porque quien dirige, digamos, esa organización es China, y entonces hace 20 años se miraba todavía con mucho más recelo, ¿no? Porque se pensaba que China pues iba a hacerse una organización a su medida y dependiendo de sus necesidades. Lo que pasa es que podemos decir que Uzbekistán ha jugado, y el presidente Mirziyoyev en concreto, ha jugado un papel esencial en esta última cumbre. Y bueno, y a lo largo de todo este año de presidencia uzbeka, y la verdad es que ha sabido, digamos, llevar un poco el ascua o el tema a su terreno, ¿no? Porque efectivamente se podría caer en la tentación de identificar a la Organización de Cooperación de Shanghái como un bloque de enemigos de Occidente, y no es esto, ¿no? Por lo menos eso no está en el ánimo, ni mucho menos, de los líderes centroasiáticos en general y del de Uzbekistán en particular. Es cierto también que la retórica, la forma de hablar por lo menos, Rusia también, digamos, rehuye de esa dialéctica de bloques o de esa retórica en la que se habla de bloques o de una vuelta a la Guerra Fría. También es cierto que China también está en esa retórica de huir de una política de bloques, de huir de una nueva Guerra Fría, etcétera. Pero los acontecimientos, ya no digo la organización, sino los acontecimientos que vamos viendo sobre el terreno, sobre el mapa político de Europa, nos van llevando hacia ahí. Y al final lo que parece, al final se va a convertir en lo que es, ¿no? Y entonces, de momento el bloque de la Organización de la Cooperación de Shanghái simplemente es una organización que reúne a una buena cantidad de países, no a nivel de organización supranacional como es la Unión Europea, pero sí de cooperación, que es un primer paso, de integración regional, insisto, no integración política y tampoco siquiera integración económica. Esos son los primeros pasos que se están empezando a ver ahora, sino que simplemente es un foro para resolver problemas de seguridad. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta cumbre? Esta cumbre ha llamado mucho más la atención precisamente por ser un momento en el que se reúnen en el mismo sitio Vladimir Putin y Xi Jinping. Es la primera vez que se reunían desde el 4 de febrero, es decir, desde justo antes del comienzo de la guerra. Es la primera vez que Xi Jinping sale de su país. Primero fue a Kazajistán en este tour por los países de Asia Central, precisamente para acabar en Uzbekistán, ¿no? Entonces, ha llamado mucho la atención esta cumbre precisamente por eso, dos grandes potencias. Pero no podemos olvidar que también está la India metido en ese bloque, metido en esa organización, y que luego está Asia Central y está Pakistán. Y se ha dado el paso de que Irán ya ha accedido formalmente a ser un miembro de pleno derecho. Luego lo tendrán que ratificar, tendrán que seguir su curso, digamos, su procedimiento interno, como sea, pero ya está aceptada como miembro. Luego, pues eso va a tardar todavía pues en torno a un año para que realmente participe como miembro de pleno derecho Irán. Pero si nos fijamos en un mapa, se cumple eso o empieza a cumplirse eso que decía Halford Mackinder, que quien conquiste esa parte del mundo, el área pivote que se llama, pues puede conquistar los 3 continentes. Y yo no sé si Halford Mackinder obviamente lo decía en términos puramente de conquista militar. Yo creo que el objetivo de la Organización de Cooperación de Shanghái es fomentar el diálogo y la cooperación entre las partes. Y esto, para bien o para mal, incluye a China y a Rusia.
De tal manera que hay muchos analistas, un buen amigo mío, por ejemplo, dice que Asia Central es el límite que Rusia le pone a China para la cooperación. Bueno, pues mientras exista un diálogo fluido entre Rusia y China y lleguen a un buen entendimiento, de hasta aquí puede llegar en Kazajistán, hasta aquí puede llegar en Uzbekistán o en Kirguistán o en Tayikistán, de cooperación cultural, de cooperación económica, de firmas de contratos multimillonarios, etcétera. Mientras ese diálogo se dé, y justamente en este foro se puede dar, en la cooperación de Sagaing, en la organización, en la OCS, se puede dar ese diálogo ampliamente, pues las relaciones entre China y Rusia van a ir muy fluidas. Eso va a beneficiarles, lógicamente, en términos de energía, en términos económicos y comerciales, y como firmaron el 4 de febrero un acuerdo estratégico global en Rusia y China, en el que, cuando digo global, es que es omnicomprensivo, es decir, no hay tema tabú, y entonces eso puede facilitar una posible alianza militar. La OCS no es un bloque militar contra la OTAN, eso está clarísimo, eso nadie lo puede poner en duda. Primero, porque la mentalidad, la doctrina militar, o sea, son todas muy diferentes. Segundo, porque ahí dentro hay enemigos. Entonces, precisamente el foro o esa organización está pensada para que dialoguen los que son enemigos. Entonces está India y China. Imposible que India y China vayan a una guerra juntos, por poner un caso, ¿no? Están India y Pakistán. Impensable que Pakistán y la India se lancen en una guerra contra el Reino Unido. Eso no tiene ningún misterio, ¿no? Nadie a día de hoy piensa que la OCS pueda ser un bloque militar contra Occidente, o sea, porque no tiene ningún sentido. Lo que sí que puede ser es un sitio en el que efectivamente se fomente el diálogo, se fomente la amistad entre Rusia y China y se puedan resolver pacíficamente todas las fricciones que puedan surgir y se pueda fortalecer al final una estrategia incluso militar, y este es el punto, entre Rusia y China, cosa que es muy difícil porque, como dicen pues algunos analistas, es que es imposible, porque China tiene superávit de habitantes, cosa que tiene déficit, de la que tiene déficit Rusia, y Rusia tiene superávit de territorio, cosa de lo que tiene déficit, un poco de déficit, tampoco mucho, China, de tal manera que compartiendo la frontera kilométrica que tienen, pues no es fácil de combinar, ¿no?, los intereses de uno y otro. Aún así, ya digo, la Organización de Cooperación de Shanghái sirve para eso, para ayudar a delimitar las fronteras entre unos y otros. La cumbre de Samarcanda yo creo que ha sido todo un éxito diplomático, mediático, que ha puesto en conexión a una parte del mundo que para nosotros los europeos es totalmente ajena, es totalmente nueva y que nos suena extraño, pero son, es el futuro de la humanidad. Es decir, está más de la mitad del planeta ahí metido, en Rusia, China, India, Pakistán, y todo el continente asiático prácticamente, y luego el PIB y el crecimiento del PIB va por ahí. O sea que a nosotros, aunque no suene raro, es una organización que la tenemos que empezar a conocer cada vez más si no queremos perdernos en este mercado global, y es una organización que, ya digo, tiene una importancia capital para el presente y para el futuro del mundo. Antonio, precisamente en esta cumbre, bueno, ensalzabas, ¿no?, el papel que ha tenido Uzbekistán en ella, siendo además el país que ha acogido esta nueva edición. Recogíamos mensajes de Vladimir Putin, que precisamente ha hablado de las transformaciones que se están realizando a escala global, económicas, políticas, decía transformaciones que de hecho calificaba como irreversibles, es decir, que lo que está ocurriendo ahora mismo ya no hay paso atrás, que esto está evolucionando y está avanzando de este modo concreto. Y decías, ¿no?, Irán ha solicitado esa adhesión como miembro. Hablamos de un periodo, ¿no?, que puede durar X tiempo, pero bueno, estaba una presencia importante de Irán, y además pudimos escuchar al presidente iraní, que creo que fue quien lanzó mensajes, no me atrevería a decir más contundentes que Vladimir Putin, pero sí en algunos matices, porque hablabas, ¿no?, en la OCS no se
creó con la idea de ser pues, enemigo de Occidente, pero sí hemos visto, por ejemplo, por parte de Irán, que decía, calificaba de hegemonistas las políticas de Occidente y de hecho hablaba directamente, se dirigía directamente a Estados Unidos diciendo que la Casa Blanca pretende mantener a los países en un estado de atraso. Esto refiriéndose evidentemente a escala global. Y Vladimir Putin, bueno, pues siguiendo un poco la misma línea, ¿no? Hablando de el papel de estos nuevos centros, de este nuevo orden mundial frente al viejo orden mundial. ¿Qué lectura tenemos que hacer precisamente de estos mensajes tan contundentes? Bueno, efectivamente, estamos asistiendo a una reordenación del sistema internacional. Eso está clarísimo. Y una reordenación o una reorganización que pasa porque efectivamente Estados Unidos pierda su hegemonía. Eso no es que sea una opinión del presidente de Irán, es que efectivamente es un dato que se da. Es decir, una vez que pasamos de un mundo bipolar después de la Guerra Fría a un mundo unipolar, donde el papel hegemónico lo juega Estados Unidos, pasado el momento del atentado de las Torres Gemelas, pasado el momento de la guerra de Irak, ahí empieza a fraguarse, en el año 2003, estamos hablando de ese 2003, 2005, 2008, empieza a fraguarse un mundo multipolar. Y eso es un hecho, quiero decir, eso es un dato de partida, no es una opinión, no, es un dato de partida, es decir, estamos en un mundo multipolar, cada vez más multipolar. Y efectivamente, la superpotencia que sufre ese desafío es Estados Unidos, porque hasta el año 2003, 4, 5, 8, por ahí, por esas fechas, efectivamente era el único polo de poder que existía en el mundo. Se hacía en Naciones Unidas y se hacía en la OTAN lo que Estados Unidos decía. A partir de ese momento ya empiezan a alzarse voces en contra de lo que dice Estados Unidos, y digo en contra porque es la manera que tienen los estados de manifestar su poder o de manifestar su decir, aquí estoy yo. Una es la cooperación, pero la cooperación es algo normal, es, digamos, el ámbito habitual, pero a partir de ese momento, a partir de esa década, la primera década de este milenio y de este siglo, pues efectivamente hay una serie de voces que se empiezan a alzar contra Estados Unidos. Entre ellas, lógicamente, Rusia, la primera, pero China también, poco a poco, y luego ya otras potencias regionales que también empiezan a decir, o le empiezan a decir que no, diré frontalmente a Estados Unidos, o le dicen sí, pero con condiciones, como es el caso de Turquía, ¿no? Turquía le dice a Estados Unidos, sí, hombre, nosotros somos aliados, estamos en la OTAN, somos viejos amigos, todo lo que quieras, pero con calma. Es decir, vamos a hacer las cosas, pues bueno, quizás no a tu manera, ¿no? Hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es totalmente cierto, se puede comprobar en cualquier momento. Se ha sustituido la expresión derecho internacional público o simplemente derecho internacional por la expresión un orden internacional basado en normas. Y entonces esto es algo que señala constantemente, por ejemplo, Sergei Lavrov. Se llama, ¿no? Se asusta o le resulta chocante que lo hayamos hecho con toda normalidad. Y precisamente se refiere a esto, que no todo lo que Estados Unidos propone en el orden internacional pues es legal, es acorde a la legalidad internacional. Y no todo lo que sucede en el mundo es acorde a la legalidad internacional. Por ejemplo, se me viene a la mente la ejecución de Ayman al-Zawahiri, ¿no? el líder de Al-Qaeda. Es que era un terrorista, vale, bien, pero le has ejecutado sin un juicio previo. Él estaba en un país extranjero, no le has pedido la extradición, es otro país soberano. Pues aquí hemos violado en una mañana, hemos violado varios principios de jus cogens del derecho internacional. Entonces, hemos pasado de ese derecho internacional de la noche a la mañana y sin que nadie haya avisado al orden internacional basado en normas. Y claro, ¿quién diseñó el derecho internacional? Pues los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ha diseñado ese orden internacional basado en normas? Estados Unidos. Y ahí es donde estos otros países, que a partir de esa primera década de este siglo XXI han empezado a levantar la mano y decir, ojo, aquí estoy yo y ya no vas a ser tú el que dirija todas las normas. Con la guerra de Ucrania estamos viendo algo similar, ¿no? Es decir, bueno, pues si Estados Unidos y la Unión Europea nos imponen sanciones a nosotros,
nosotros también vamos a imponer sanciones a otros países y lo vamos a hacer unilateralmente, ¿no? Porque ya Naciones Unidas no sirve para imponer sanciones. Ahora son los países o grupos de países quienes imponen, al parecer legítimamente, las sanciones contra otros países. Y además esos países inertes no pueden hacer absolutamente nada porque no pueden reclamar. Hombre, sí, las sanciones sirven como medida de presión, antes de ir a una guerra, lógicamente, para hacer cambiar de opinión a ese otro país. Bueno, pues estamos asistiendo a un orden internacional, a una reorganización del sistema internacional, en el que si Europa no compra el gas a Rusia, Rusia se lo vende a China, a India, a Pakistán, a quien sea, excepto a Europa. ¿Cuál es la cuestión? Que vender gas no es como vender galletas, con todos mis respetos, ¿no? Es decir, entonces hay que hacer infraestructuras, etcétera. Entonces, todos los oleoductos y todos los gasoductos, los proyectos que estaban paralizados, ahora han sido paralizados con estos países del sur de Asia, de India, China, Pakistán, Afganistán incluso. Todos esos proyectos que estaban paralizados se han reactivado y proyectos que ni existían ahora ya se están empezando a construir, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque efectivamente este nuevo orden internacional ya se escapa de la retórica dominante de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora ya empiezan a oírse otras voces y hay que prestarles atención porque tienen sus razones, ¿vale? Entonces, tienen sus razones de por qué dicen esas cosas. Efectivamente, los más dañados en este sentido, al final vamos a ser nosotros, vamos a ser los europeos, porque los americanos viven en un continente alejado del euroasiático, pero nosotros, sí o sí, Rusia seguirá siendo nuestro vecino, nos guste o no, por los siglos de los siglos. Irán, todo el Medio Oriente, exactamente lo mismo. Y de hecho, precisamente, muchos países del Oriente Medio, en esta cumbre de Samarcanda, han solicitado ser miembros de diálogo, que se llama, para participar de esta organización de cooperación de Shanghái, porque ven que aquí hay cierto futuro, ¿no? Aquí hay cierto futuro en esta organización de cooperación de Shanghái. No con aspiraciones, ya digo, de ser una organización supranacional o transnacional, no, sino simplemente sin meterse en los asuntos internos de esos estados, pues ir hacia una mayor cooperación económica, comercial, cultural también, por supuesto, y también para resolver temas de seguridad, ya digo, muy concretos, ¿no? La lucha contra el terrorismo, la lucha contra el extremismo, la delimitación de ciertas fronteras. Eso, por supuesto, los líderes de estos países se dan cuenta de que eso no puede ser otra cosa más que beneficioso para ellos, ¿no? Y bueno, también sirve de foro para airear, digamos, no voy a decir que odio contra Estados Unidos, pero sí como ese resentimiento que existe en algunos países frente a Estados Unidos. Y ya con esto concluyo. El primer sitio donde se dijo que las bases americanas tenían que salir de Asia Central fue precisamente, digo, después del año 2001, después del año 2003, fue precisamente este foro, ¿no? En la Organización de Cooperación de Shanghái. Allí China y Rusia dijeron abiertamente a Estados Unidos: muchas gracias por vuestros servicios, por los servicios prestados en la lucha contra el terrorismo global. Esto es el año 2006, pues 2005-2006, pero ya ha llegado un límite en el que no podéis estar en nuestro patio trasero. Estas palabras últimas no las dijeron así, pero el significado era este, ¿no? Le dijeron en este foro, en esta Organización de Cooperación de Shanghái, lo dijeron abiertamente: ha llegado un momento en el que Estados Unidos tiene que quitar sus bases de Asia Central para luchar contra el terrorismo en Afganistán e Irak, y en el año 2006 pues se tuvieron que marchar, ¿no? Entonces, este foro es eficaz y sirve para encontrarse estos actores, también para darle voz a unos actores que generalmente no encuentran repercusión en los medios occidentales, con total sinceridad lo digo, ¿verdad? Sino pues por cosas que suceden, por desgracia, ¿no? Por ejemplo, los enfrentamientos en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, o el Nagorno-Karabaj, ¿no? Entre Armenia y Azerbaiyán. Estos países, digamos, que son más olvidados desde nuestra óptica española, pues en estos foros encuentran su sitio para que se les haga oír su voz, su opinión y su forma de ver el mundo y de entender el mundo, claro.
Antonio Alonso, muchísimas gracias por desgranarnos, ¿no?, las claves de este encuentro, no solo del que ha tenido lugar en Samarcanda, sino del encuentro en sí, de la cumbre de la OCS, explicando, como bien decías, ¿no?, al final es un punto de encuentro para unos países que generalmente no suelen ser los actores protagonistas, sino más bien voces secundarias o a veces ni siquiera eso a la hora de, bueno, pues de hablar de sus economías, de su situación política, de hacia dónde están avanzando en un mundo pues ahora mismo tan polarizado, pero también tan interconectado. Así que nos quedamos con esos mensajes, con esas lecturas entre líneas, ¿no?, con bueno, sí, esas segundas lecturas que podemos hacer a veces, incluso los matices de cómo están precisamente desarrollando ese diálogo estos países de Asia Central, grandes potencias como Rusia, China, la India, como decías también Irán con ese papel que ha tenido al intentar anexionarse, Uzbekistán dentro de los países de Asia Central siendo el que ha acogido esta cumbre de Samarcanda, que muchos expertos decían, bueno, es que se va a hablar de la cumbre de Samarcanda porque está marcando un antes y un después teniendo en cuenta el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Así que, Antonio, muchísimas gracias, ha sido un placer.